Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaré contigo de un tema fascinante y a la vez muy actual, el denominado ludismo. Vamos a explorar su origen histórico, cómo se relaciona con nuestra era tecnológica y los diferentes puntos de vista sobre la tecnología, los tecnófilos, los tecnófobos y los tecnoadictos. Un viaje al pasado y al presente, y por qué no al futuro, para entender cómo convivimos con la tecnología. El ludismo en sí fue un movimiento social surgido en Inglaterra a principios del siglo XIX. El motivo, la revolución industrial, porque los trabajadores temían perder sus empleos debido a que la maquinaria empezaba a reemplazar la mano de obra humana. Este movimiento fue liderado por los luditas, seguidores de un personaje llamado Ned Ludd, quien se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las máquinas. La principal acción, destruir maquinaria en fábricas para proteger su sustento de trabajo. El ludismo no era solamente el rechazo a la tecnología, sino una propuesta contra la falta de regulación y el impacto social de los avances tecnológicos. Debemos también entender esto en el contexto histórico. El ludismo surgió en la Revolución Industrial porque la Revolución Industrial trajo innovación, esto es cierto, pero también trajo desigualdad, porque las máquinas reemplazaban a los trabajadores en los trabajos que se hacían en masa, los salarios individualmente disminuían y las condiciones laborales también empeoraban. Los luditas querían un equilibrio. No estaban completamente en contra de la tecnología, sino del uso que se hacía de ella. Sin embargo, las acciones fueron reprimidas violentamente. El gobierno inglés incluso promulgó leyes severas que castigaban la destrucción de maquinaria con la pena de muerte. Pero hoy el ludismo ha evolucionado. Aunque ya no rompemos máquinas, seguimos debatiendo sobre el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Por ejemplo, algunos temen que la inteligencia artificial y la automatización generen desempleo en forma masiva. Existen hoy en día dos movimientos modernos que cuestionan la dependencia tecnológica. Uno es el minimalismo digital, que busca reducir el uso de los dispositivos para mejorar la calidad de vida. Y el otro es el derecho a la desconexión, que es proteger el tiempo personal frente al trabajo remoto y a las comunicaciones en forma constante. El ludismo en forma moderna plantea dos preguntas importantes. Primero, ¿cómo equilibramos el progreso tecnológico y el bienestar social? Y segundo, ¿qué regulaciones necesitamos para evitar que la tecnología nos termine causando daño? Lo cierto es que las posturas frente a la tecnología varían enormemente. Por un lado tenemos a los llamados tecnófilos, quienes creen que la tecnología siempre trae beneficios y que ven los avances como soluciones a problemas globales como la salud y el cambio climático. Un ejemplo de esto es Elon Musk y su visión del futuro con tecnología avanzada. Por otro lado están los tecnófobos, quienes tienen miedo al impacto negativo de la tecnología, que critican la pérdida de privacidad, el desempleo y la deshumanización de las relaciones. Un ejemplo de esto son los críticos de las redes sociales o de la inteligencia artificial. Pero en el medio tenemos a los llamados tecnoadictos, personas que dependen excesivamente de la tecnología, quienes pasan horas frente a redes sociales o videojuegos, afectando su bienestar físico y mental. Un comentario. Espero que pierdas mucho tiempo mirando los videos de este canal porque estás aprendiendo. Y no pienses que esto es, o puede que lo sea, una distracción. Pero bueno, volvamos a lo que te estaba comentando. Lo cierto es que cada grupo tiene argumentos válidos y es importante entenderlos para tomar decisiones informadas sobre el uso de la tecnología. La tecnología de información, y es algo que tú puedes ver dentro de los videos que están en este canal, es no solamente una herramienta poderosa, sino que también es un desafío constante. Y el ludismo nos recuerda que debemos cuestionar cómo se implementan los avances tecnológicos. El equilibrio, desde luego, está en usar la tecnología para mejorar nuestras vidas sin perder de vista el impacto social, económico y principalmente emocional que tiene en las vidas de las personas. Y ahora te traslado la pregunta, ¿qué opinas tú de este tema? ¿Eres un tecnófilo, un tecnófobo o un tecnoadicto?
Déjame tus comentarios, comparte este video y no olvides suscribirte para más contenido sobre tecnología y sociedad. Mi nombre es Aníbal Mazafraquili y recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible para que de esa forma todos podamos aprender algo nuevo.